presentación de Misterios del Escritorio de Federico Reyes Heroles. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por hospedarnos en este espacio para tener esta conversación que me llena de alegría y de mucha satisfacción por tener la oportunidad de presentar este libro de Federico ante ustedes. Como ven, está aquí el autor con nosotros para platicar de su obra, y también nos acompaña Carmen Villoro. Carmen, como ustedes saben, es poeta, narradora, ensayista también, es autora de diversos libros, entre los cuales no quiero dejar de mencionar El tiempo alguna vez, Espiga antes del viento y El habitante. También es autora de diversos ensayos en los cuales habla precisamente del proceso creativo, un tema que nos concierne directamente el día de hoy. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los cuales se encuentra el Premio Jalisco en Letras en el año 2016 y el Premio Internacional Hugo Gutiérrez Vega a las Artes y las Humanidades. Actualmente dirige la Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso en la Universidad de Guadalajara, y nos da mucho gusto que esté con nosotros esta tarde. Y Federico, ustedes lo conocen más que bien, es un autor de diversas voces, es autor de 6 novelas, entre las cuales está El abismo, Sensé, El abecedario. También es el autor de un libro en el cual una biografía de su padre, pero que también es de alguna manera una autobiografía, de nombre Orfandad. También de un libro en el cual hace un inventario de aquellos momentos que han dotado de sentido su existencia, llamada Registro. El resto de su obra se divide en ensayos filosóficos y políticos, como por ejemplo, Ser liberal, Alterados, y otros importantes libros de filosofía y política. Ha sido profesor de epistemología por mucho tiempo, es autor de un comentario semanal político también, ya que lleva escribiendo más de 4 décadas, y es sin duda uno de los comentaristas políticos más reconocidos en el país, no solo por la lucidez de sus opiniones, sino por la imparcialidad con las cuales las plantea. Entonces nos da mucho gusto que esté Federico aquí para platicar con nosotros de estos misterios del escritorio, y le cedo la palabra a Carmen para que haga un comentario. Muy buenas noches, tengan todas y todos. Muchísimas gracias, Federico, por invitarme a presentar este libro, Los misterios del escritorio. Fue un verdadero placer leerlo, pensar en él, y un privilegio estar aquí contigo y con Romeo Tello. Muchas gracias. El texto que yo escribí se llama El escritorio como aventura. Como todo escritor apasionado por su oficio, asombrado por lo que el lenguaje puede crear y transformar, consciente de la seducción que la escritura ejerce sobre aquel que la ha probado, Federico Reyes Heroles emprende un viaje en busca de claves para la comprensión del oficio, elementos orientadores que le ayuden a descifrar el enigma. ¿Por qué diablos escribo? ¿Qué me hace permanecer frente al teclado durante horas sin darme cuenta de que mi familia me espera para comer desde hace varias? Se trata de preguntas autorreferenciales que seguramente están en el origen de esa pulsión que lo levanta del lugar donde se encuentra y lo obliga a empuñar la pluma, pero que de inmediato se integra a preocupaciones teóricas más amplias sobre una temática que compete e interesa a filósofos, psicoanalistas, neurocientíficos, poetas, escritores, músicos, artistas plásticos y de otras disciplinas. El proceso creativo, ese fenómeno misterioso que nos hace humanos. Por eso, si bien esta aventura es un ejercicio de autoanálisis y una exposición de los propios secretos, es también un acto de generosidad y gratitud, ya que desde la primera página
incorpora a los otros, al lector como beneficiario de sus reflexiones y a esos otros autores que lo preceden y que van apareciendo a lo largo del libro como modelos de identificación, maestros o mentores, lo hayan sido o no en la vida real. El autor nos revela desde el primer apartado que lo mueve la curiosidad y que ese instinto vital lo ha llevado a buscar respuestas en la experiencia de otros escritores, pero también en la experiencia y las ideas de creadores de otras artes, como la música, por ejemplo, a la que considera la gran maestra, y las artes plásticas, y a buscar las coincidencias de estas con la ciencia y los hallazgos científicos, ese serendipity común, el asombro que mueve al mundo. Quizá uno de esos misterios que habita la escritura, esa receta secreta, como la de Kentucky, que captura el interés del lector y lo hace sentir goce y continuar leyendo, es previo a la escritura y consiste en el entusiasmo del escritor de comunicar sus hallazgos y sus impresiones. Un escritor vivo que recubre su escritura del eros que lo habita. Un escritor así te invita a seguirlo en sus disquisiciones, acompañarlo en sus preguntas, emocionarte junto con él en sus pequeños o grandes descubrimientos. Pero la vitalidad no lo es todo y efectivamente Federico va diseccionando con el interés de un biólogo los diversos elementos que están en juego para que alguien, desde la estabilidad de su escritorio, emprenda una aventura de creación. La entrada al torbellino. Adentrarse en un tema como el proceso creativo es meterse a un torbellino. Son tantos los elementos que están en juego. De entrada, las motivaciones personales. En una vida agitada, como la que vivimos en las grandes ciudades, el hábito de la escritura permite ese contacto con uno mismo, con los propios pensamientos y sentimientos. Cito al escritor: yo me entero de qué pienso, estoy citando a Diego Petersen, que en una ocasión dijo: yo me entero de qué pienso sobre un tema cuando escribo. Federico Reyes Heroles lo dice de otra manera. Dice: escribir es escribir como la mejor forma de entender la vida. Fíjense qué bonito. De pronto, en medio del caos, el escritorio aparece como un lugar donde recuperar el orden. Pero ¿por qué escribimos historias? Federico Reyes Heroles anota una coincidencia entre dos mentes privilegiadas de contextos disímiles: el filósofo español Miguel de Unamuno, precursor del existencialismo, autor del texto del sentido trágico de la vida, y el periodista americano Will Storr, autor del libro La ciencia de contar historias. La coincidencia consiste en que los dos piensan que nuestra conciencia de ser mortales nos lleva a la necesidad de hacer nuestras las historias de otros. Dice Storr: ya sabemos cómo acaba la cosa. La escritura puede ser una manera de postergar imaginariamente ese final. Pero volvamos a Eros. Quien ha sido contagiado por el virus de la escritura desarrollará una verdadera pasión por la forma. Su material es la palabra y su dominio será perseguido con obsesión para lograr cada vez un mayor efecto en los lectores. Buscará la palabra y la oración justas, y ahí, en esa búsqueda de efecto en el lector, aparecerán nuevas motivaciones para la creación. Una vez iniciada la tarea, la realidad de la escritura, su gran poder de concatenación y asociación de imágenes nos llevará, como dice Federico, río abajo. Octavio Paz decía que los poetas no usan el lenguaje, sino que son servidores del mismo.
Federico Reyes Heroles lo dice de otra manera también poética, lo cito: vemos pasar árboles, rocas, mucha espuma, y nuestras fuerzas son pequeñas frente a la avasalladora potencia de la escritura. En su andar por los bellísimos senderos que incursionan en el vasto y misterioso territorio de la creación, aparecen los amigos con su ejemplo, como Heraclio Cepeda, ese gran contador de historias que las cambiaba según las reacciones del público y solo después las escribía, y las lecturas de otros autores que hacen infinidad de recomendaciones. Habrá que estar atentos a las pequeñas cosas, indica Kapuczynski. El foco no debería ponerse en la trama, sino en el personaje, apunta Storr. ¿O será posible entreverar dos tramas, como en aquel bello mantel artesanal al que hace alusión el autor, donde una es evidente y la urdimbre se desarrolla atrás, imperceptible? ¿Es aplicable la analogía a la técnica literaria? En la novela Los Miserables, de Víctor Hugo, pasan cosas afuera, pero por dentro, entreverada, está la transformación moral de los personajes. Muy pronto en este viaje, el autor nos anuncia su relación con las demás artes, como la música, las artes plásticas, el cine. En esta exploración por los misterios del proceso creativo, participa un territorio ignoto y fascinante que el autor llama la dimensión desconocida, como aquella fantástica serie de televisión que algunos aún recordamos, ese de turururururu. Freud le dio estatuto de verdad a un amplio campo de la experiencia humana que llamó el inconsciente. La participación de lo irracional en la creación va desde la escritura automática que propone Breton, atraviesa el surrealismo como escuela pictórica e incorpora la arbitrariedad que pondera el propio Federico Reyes Heroles. Concebir el acto creativo como un fenómeno lleva a pensar en tres inevitables conceptos: la espontaneidad, la improvisación, la inspiración. Saltos cualitativos en el pensamiento, según José Sarucán. Revelación o epifanía para Jean-Jacques Rousseau. Fuerza visionaria y misteriosa, en palabras de Vasily Kandinsky. Revelación divina para Hilma af Klint. Lo cierto es que hay un sustrato enigmático e inaprensible en estos deslumbramientos que visitan a artistas y científicos. Pero estas musas serendípicas necesitan de enlaces terrenales: el oficio, la disposición de un ambiente propicio, la disciplina. Cada quien sus hábitos y sus rituales, pero hay condiciones externas e internas que facilitan la creatividad. Entre los diversos elementos que contribuyen a este entorno generador de inspiraciones, Federico Reyes Heroles rescata la convivencia con la naturaleza, la soledad y las propias ceremonias. Y aquí aterrizamos en el escritorio, descrito por el autor como un territorio, sí, con orografía y topografía, pero también como, cito, una actitud. El escritorio es una actitud. Recuerdo el título de un poemario de Rafael Alberti, Marinero en tierra, y la casa de Pablo Neruda como un barco anclado en Isla Negra. Imagino a Federico en esa nave que lo lleva a viajar por territorios ignotos, como lo hicieron Alexander von Humboldt, Charles Darwin y otros grandes expedicionarios. Como estos grandes viajeros hicieron con sus descubrimientos, registrándolos uno a uno con asombro y devoción, dibujándolos en un cuaderno para compartirlos generosamente con los otros, el escritor Federico Reyes Heroles nos brinda en este libro una bitácora de sus maravillosos hallazgos. Con el entusiasmo de un entomólogo,
nos comparte autores, frases, referencias que maravillan a cualquier lector. Víctor Hugo, Joseph Conrad, Georgiana Houghton, Elias Canetti, Emma Kunz, Oliver Sacks, René Magritte, Karen Blixen, Ernest Hemingway y muchos otros desfilan en lo que empezó siendo una libreta azul y hoy es este maravilloso libro. Cosmonauta en su escritorio, orgulloso afiliado al Club de los Cronopios, Reyes Heroles aplica en su escritura, en ese estilo de lúcida y fluida conversación, la fórmula decantada de sus innumerables preguntas. Y sí, en el fondo está la pulsión de vida y el genuino deseo de conocimiento. Termino con una cita de Antoine de Saint-Exupéry, que dice: si quieres construir un barco, no ordenes a los hombres ir por madera, ni distribuyas entre ellos los distintos trabajos. Es preferible que les enseñes el anhelo por la inmensidad del mar. Gracias, Federico Reyes Heroles, por la euforia y su inevitable contagio. Gracias. Muchas gracias a Carmen por la lectura de su texto. Antes de pasar a hacerle preguntas a Federico, porque realmente creo que es lo que queremos hacer, escucharlo para que nos platique sobre su libro. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario general sobre las cosas que más me gustaron de esta obra tan especial. Yo tuve el gusto de editarlo y quería, bueno, como decía, hacer un comentario sobre las tres cosas que me parecen más notables de esta obra y empezar con un comentario, una nota personal, si me lo permite Federico. Espero que no sea demasiado autorreferencial ni demasiado veleidosa, pero yo conocí a Federico ya hace más de 20 años, en 2003, si mal no lo recuerdo, y ese encuentro fue ciertamente definitorio para mí. Creo que a veces en este tipo de encuentros y circunstancias abusamos de estos adjetivos grandilocuentes, pero lo cierto es que en este caso es absolutamente preciso y descriptivo. Lo conocí en la Facultad de Filosofía y Letras. Él estaba dando un curso de filosofía política en el cual vimos a Norbert Elias y Elias Canetti, y desde las primeras clases yo quedé francamente impresionado, no solo, como decía, por su lucidez, su inteligencia, sino sobre todo por la amabilidad y la generosidad con la que compartía el conocimiento y las ideas, la capacidad que tenía para invitar a los alumnos para integrarse a la discusión y demás. Yo quedé muy impactado y pronto me acerqué a él y le dije que me gustaría colaborar con él, que no tenía ninguna otra carta de presentación más que algunos textos que había escrito, que se los quería dejar y que los leyera. Y a la clase siguiente me dijo que me invitaba a colaborar con él como su adjunto, y así hice mi servicio social. Ese servicio social después se prolongó en un libro que editamos juntos sobre Los Miserables, y después, posteriormente, me invitó a trabajar en la revista Este País, y así fue como inició mi carrera como editor. Digo, primero siendo como asistente editorial y haciéndole un poco de todo en la revista, pero es una carrera que empezó en ese momento y en la que he seguido hasta la fecha, y no quería dejar de mencionarlo porque le estoy muy agradecido y no he dejado de admirarlo desde entonces, y es muy gratificante que tantos años después, bueno, si bien no nos hemos perdido la pista en todos estos años, después ser su editor y haber sido editor de Registro, de Ser Liberal y ahora de esta obra maravillosa. Lo menciono también porque el hecho de haberlo conocido en una clase de filosofía viene muy a cuento en el caso de este libro, porque digamos, el talante filosófico de Federico Reyes Heroles está más que presente en esta obra, y está presente justamente en lo que tiene que ver con la esencia de la filosofía, que además es algo que comentaba Carmen en su texto, que es el acto de preguntar. La filosofía justamente parte de ahí, pues, ¿no? De preguntarnos por el origen de las cosas, el porqué de las cosas, la esencia de las cosas, y quizás incluso yo iría un poco más allá y decir que lo relaciono mucho con esta consigna de los filósofos fenomenológicos, de ir a las cosas mismas, ¿no? Y es justamente lo que quiere Federico, es decir, a ver,
esta pasión de vida que es para mí la creación literaria, esta necesidad que tengo de poner las cosas en papel, en negro sobre blanco, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen estas ideas que me urge tanto poner en papel? ¿Cuál es el motor de la creatividad? Otras personas que también han querido dejar testimonio de sus procesos literarios, qué pistas han dejado, y a partir de ahí empieza a jalar el hilo de la madeja. Y esto lo va llevando, bueno, eso, como les decía, a explorar los procesos creativos de otros escritores, de otros artistas, e incluso llega hasta la ciencia. Pero lo hace, digamos, no con el tecnicismo o el acartonamiento propio de algunas corrientes filosóficas, sino con mucha amabilidad, justamente con esa amabilidad que yo recordaba del profesor de clase, que lo que quiere es invitarte a participar de la discusión y contagiarte el amor que él siente por ese acto de preguntar y de descubrir. Entonces, eso justamente, ese talante filosófico, o mejor dicho, esa forma de hacer filosofía convertida en paseo por el bosque, por llamarlo de alguna manera, por el bosque de los asombros, es lo que podemos encontrar en Misterios del Escritorio. La otra cosa que quería comentar, que me gusta mucho de este libro, tiene que ver justamente con el género que escoge Federico. De vida, que es la escritura, pero todo el tiempo querer establecer un contacto con los demás y con los otros, y sobre todo, bueno, compartir estas pistas que él va encontrando. Y ya por último, para cerrar este comentario y pasar a las preguntas que me gustaría plantearle, digamos, si tuviéramos que hacer o establecer un subgénero para este libro, ya dijimos que es un ensayo literario, pero creo que Federico Reyes Heroles convierte a la curiosidad en una especie de género literario, porque su curiosidad realmente omnívora, que se come todo, ¿no? Que va, vaya, ya lo escuchamos ahora en el texto de Carmen Leñero, que va de la literatura a la música, a las artes plásticas, a la ciencia, y abarcando todo lo que se va encontrando en medio, pues nos abre un panorama de pistas y de referencias realmente sorprendente, y así puede hablar lo mismo de Víctor Hugo, porque bueno, es un autor fundamental para él, pero también de Kapuscinski, de Oliver Sacks, y de estas pintoras expresionistas que son además pioneras en el expresionismo, y por lo menos a mí me las descubrió de una manera maravillosa. Pero no solamente es esta curiosidad que lo abarca todo, sino una gran generosidad por compartirte todo lo que le apasiona. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que a mí más me gustaron de este libro. Se las querían platicar nada más como una invitación para que se acerquen a él. Y, pues bueno, sin más, ¿te escuchamos o te planteamos preguntas? ¿Cómo le hacemos? Preguntas, ¿no? Si quieres, preguntas, vamos, ¿no? Pues si quieren empezamos. Bueno, hablamos ya mucho de que en este libro hay tanto, y está desde el subtítulo, tanto arte como ciencia. Federico, bueno, ya nos había contado desde antes de entregarnos el libro, que una de las cosas que quería explorar era justamente el hecho de que la ciencia, desde unos años a la fecha, ha venido comprobando algunas de las intuiciones que tenemos con respecto al arte. Es decir, siempre hemos sabido o intuido que, por ejemplo, que el contacto con la naturaleza es particularmente propiciatorio para la creación artística, o que viajar, pues eso, nos estimula, nos pone en contacto con otras formas de pensamiento y demás, y que eso también es particularmente bueno para la creación artística. Pero todo eso que sabíamos de manera intuitiva o empírica, la ciencia ya lo ha empezado a comprobar, lo ha empezado a comprobar y a medir. Yo quería preguntar eso, ¿cuándo te diste cuenta que este libro no podía quedarse circunscrito al terreno de las artes y que si ibas a hablar de creación, tenías que hablar tanto de creación artística como de creación científica? Bueno, como comprenderán, yo no tengo más que agradecimientos. A Carmen no tenía yo el gusto de conocerla en lo personal, conocía su obra, y cuando estábamos armando la mesa, dijimos, alguien de allá. Carmen es de aquí, también de la Ciudad de México, pero es de aquí, y dijimos, pues Carmen Villoro, ¿por qué no Carmen Villoro? Y la verdad es que estoy encantado. Muchas gracias. No. Un privilegio.
de tu generosidad y de tu muy cuidadosa lectura y muy profesional lectura, y me siento muy, muy halagado. Y les voy a decir una cosa, el condenado Romeo nunca me había dicho todo lo que me acaba de decir ahorita, después de años de conocernos, y además es muy grato que de pronto, quien fuera tu alumno, tu adjunto, hicimos el libro de Los Miserables, hijo, ya pues era el aniversario del bicentenario, o sea, en el 2, yo creo, por ahí, 2, 3, y eso después estuvo en este país, y de pronto resulta que es tu editor. Fantástico, decirlo, ¿no? Vivan los relevos generacionales, ¿no? De verdad, te agradezco los comentarios y parto antes de entrar a tu pregunta, parto de algo que quiero compartir. O sea, yo mi primera novela la escribí a los 22 años. ¿Por qué demonios la escribí? No, ese fue así como una pregunta que dije, ¿cómo fue que trabajaba yo con la matriz insumo producto en las mañanas y en las noches trabajaba yo así, una cosa aburridísima en la mañana y llegaba yo a escribir y fue ante los ojos de decir, y esa novela se la llevé a don Joaquín Díaz Canero, que es el padre de un amigo mío, y en esas andaba yo cuando me invitaron a escribir en el periódico, y entonces empecé a hacer un artículo semanal y don Joaquín tenía un altero de libros por revisar, y un año y otro año, y de pronto regreso y le digo, oiga, don Joaquín, ¿qué pasó con mi libro? ¿Tiene alguna viabilidad? Me dice, oiga, pero es que usted es un periodista. Le dije, oiga, yo le traje el libro antes de que empezara, yo escribía en un periódico. Y me dice, bueno, lo voy a revisar. Y total, para fortuna mía, ese libro le dio muy buenos comentarios a la editorial. Entonces yo tenía ese pendiente, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo fue que me impulsó esto? Y después algo que me incomodaba mucho es este fácil expediente de decir la inspiración. Y la inspiración me parece bastante injusta frente a los jóvenes, porque pareciera como si un rayo luminoso cayera en una persona y entonces esa persona se sentara y así de un jalón escribe En busca del tiempo perdido, ¿no? Pues no es exactamente así, por lo menos en mi experiencia. Se me hace muy injusto con los jóvenes porque hay una serie de coordenadas que, como decía Romeo, las veíamos, pero no las acomodábamos. Veíamos las casas de los escritores o de los compositores o de los propios artistas plásticos y sabíamos que tenían una vinculación con la naturaleza. Pero ¿cómo lo comprobábamos? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera le quita potencia, por lo menos al rayo luminoso y determinante de la inspiración. Y entonces empecé a leer y a buscar y me encontré que hay bastante literatura sobre ese efecto biofílico del ser humano que tiene que ver no solo con la creación, sino tiene que ver incluso con la salud. El hecho es que, por ejemplo, hay estudios de pacientes operados con el mismo padecimiento que son puestos en alas diferentes de un hospital y los que están viendo a un bosque se recuperan mucho más rápido que los que están viendo al garaje. Me parece muy lógico a mí, la verdad, ¿no? Pero alguien tenía que comprobarlo. O por ejemplo, el propio Crick, uno de los descubridores del ADN, después de escribir y de plantearlo del ADN, escribió un libro que venía trabajando desde hacía años, que se llama El descubrimiento científico del alma. Entonces sus colegas científicos se le fueron encima y le dijeron, ¿cómo que el descubrimiento científico del alma? Son científicos, no hay alma, ¿no? Hay hechos. Y entonces le decía, es que yo tengo hechos. Mismo padecimiento, mismos tratamientos, y unos sobreviven, y otros se mueren, unos se recuperan y otros no se recuperan. ¿Sabes cuál es la única variable? Les dijo a sus colegas, el número de visitas y de cariños y de contactos físicos que han tenido estos pacientes. Y los tengo medidos. Entonces, el descubrimiento científico del alma. Recordemos que nosotros matamos al alma en el siglo XX con Freud, pero el alma era un protagonista literario de todos los románticos, se montaban en el alma para explicar cosas. Ahora, yendo a tu pregunta, Romeo, es que la verdad es que yo no entendía muy bien la división. Y un día platicando con José Sarucán, releyendo a Pepe, yo había leído su libro Las musas de Darwin. Y entonces dije, ¿cómo es esto de las musas? Pues las musas son la lírica, la música, la poesía, pero ¿la ciencia tiene musas?
Entonces le digo, oye, ¿y por qué las musas? Y les recuerdo que en ese libro José Sarucán termina, bueno, habla siempre de Charles, como si estuviera hablando con Darwin, ¿no? Paseando con Darwin. Y él anda con Darwin, es Darwin, de alguna manera, ¿no? Y está la noche en que Darwin le da un ataque al corazón, él está junto a él y describe un ataque al corazón que por desgracia José ya había padecido y lo describe dramáticamente, ¿no? Y entonces regresa Darwin, se cae en su lecho y muere. Y entonces me dice, pues claro, es que ustedes siempre piensan que la ciencia se produce por acumulación de conocimientos, y eso es falso. Se produce, es cierto, por acumulación de conocimientos, pero hay un chispazo que enciende y acomoda las ideas, lo mismo que dice Rousseau debajo del árbol. Exactamente lo mismo. Y entonces me dice, entonces pues, sí hay musas en la ciencia. Y además, déjame decirte, dice, los grandes descubrimientos científicos se han hecho por intuiciones y claro, pues se le vino la manzana, ¿no? La famosa manzana y Newton, y pues me puse a investigar, y sí, hubo una pandemia, y Newton tuvo que dejar Oxford y se fue a la finca familiar, se refugió en la finca familiar, donde pudo haber habido manzanos, sí, pudo haber habido manzanos, por supuesto. ¿Pudo haber estado sentado debajo del árbol? Sí. ¿Pudo haber estado en la época de cosecha? Sí. Ahora, la probabilidad de que hubiera estado debajo del árbol, que le hubiera caído la manzana y que de ahí le hubiera despejado lo que le llevó después 20 años a escribir, nos habla de que el manzanazo no es tan... el manzanazo parece que lo inventó Disraeli, que era su tío abuelo, creo, y él fue el que le dijo, no, el manzanazo, eso fue lo que lo iluminó. Y digo la palabra manzanazo porque es lo que utilizan los científicos. Y ahora llevan a la gente a ver la propiedad familiar y allí les enseñan un manzano, ¿no? Y ahí está, la gente dice que son camiones y camiones, autobuses y autobuses que están contemplando el manzano para ver si de ahí se puede desprender alguna lección. Pero seguí dándole vueltas al asunto y dije, a ver, un manzano, los frutales no viven mucho, y los manzanos en promedio viven 70 años. O sea que eso que están yendo a visitar o es un bicho raro, o ya no es el manzano de Newton. Me queda claro que puede ser un buen negocio plantar de vez en cuando un manzano en esa propiedad. Entonces, dice uno, hay que desmitificar también esto, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa y decir que cuesta también mucho trabajo la producción, y eso te lleva al oficio, ¿no? Decir, bueno, una cosa es que tengas un destello. Tú utilizaste, Carmen, la palabra que me encantó, deslumbramiento. Sí hay, o sea, Rousseau cuando describe, y él va a visitar a Diderot caminando, y lleva un periódico abajo y de pronto tiene un deslumbramiento. Y después cuando narra el deslumbramiento dice, es que nunca había yo visto con tal claridad mis propias ideas. Y esto fue lo que me impulsó a seguir escribiendo, etcétera, etcétera. Fue un deslumbramiento. Sí, pero después vino a sentarse al escritorio y comprobar si eso que estaba diciendo tenía algún sentido o no hacía sentido. Entonces, ese fue un impulso central. Yo creo que a los jóvenes hay que invitarlos a que entren a este mundo. Cuando le preguntan a Darwin cuál es el sentido de la música, en la dinámica de Darwin, de que todo tenía una función, contesta, es una función oculta del cerebro de la cual sabemos poco, ¿no? Y ahí muere la respuesta. Pero 100 años después tenemos a Oliver Sacks con sus audífonos registrando lo que aquí ya dos médicos muy conocidos hacían, Adolfo Martínez Palomo y Roberto Kretschmer, lo hicieron en el IMSS, empezaron a medir las vibraciones del cerebro y cuáles eran las partes del cerebro que se exaltaban, que se agitaban con la música. Entonces hay pruebas científicas de cómo, por ejemplo, el efecto del silencio que estamos perdiendo, ¿no? Cada vez hay menos silencio, entonces es más difícil producir, o las interrupciones, ¿no? La gente ha llegado yo las llamo mesas gallinero, ahí en registro, ¿no? Están hablando todo el mundo, nadie respeta, no puede escuchar ya al otro, estamos perdiendo la capacidad de escuchar al otro, y llegan al fantástico fenómeno de interrumpirse a sí mismos. Esto sí ya me doy, ¿no? Entonces se para uno de esas mesas y dice uno, es que no entendí, estaba planteando esta idea cuando de pronto aquí empezaron a hablar de otro tema y entonces anduve brincando y no entendí nada de nadie y nadie terminó de exponer una idea. Entonces creo que a los jóvenes, a los que quieran acercarse al oficio, y hay muchas personas adultas que quieren tener un oficio creativo y que dicen, no, yo ya llegué tarde, yo ya no sé qué. También hay que allanarles el camino y decirles, no tienes que esperar a que te caiga ese haz de luz, que te va a hacer un genio.
hay condiciones para la producción y para la creación. Insisto, el mismo Rothko que vemos ahí en su almacén, ahí solo con un whisky debajo de la silla, ¿no? Y así, el lienzo blanco, pues se iba 3 meses al año a acampar a Massachusetts. Entonces, a ver, pues tranquilízate, trata de sentarte, de tener orden, de tener silencio, y seguramente cuando te sientes al teclado, poco a poco vas a encontrar que van a empezar a surgir ideas, pero date la oportunidad al menos. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, ver la cantidad de textos que están basados autobiográficos, pero que terminan por ser desviaciones en la interpretación frontal de la familia. Se van por las ramas y terminan hablando de otra cosa. Si se trata, toda familia es un tema, ¿no? Decía Fuentes que todas las familias felices son iguales y todas las familias disfuncionales son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, cada quien puede buscar su ejemplo y encontrar algo interesante. Y lo que pretende este libro es simplemente dar estas pistas, como decía Carmen, y allanarlas y presentárselas al lector y decirle, a ver, así produjo fulano, así produjo sutano, estas eran las condiciones. Sibelius se encerraba no en el bosque, porque por allá no hay bosques, o demasiados bosques, pero sí hay unas praderas magníficas, y se encerraba meses a escribir sus sinfonías y después se iba a emborrachar a un antro, tenía un problema de alcoholismo bastante serio. Me encanta, no el alcoholismo, sino la producción de Sibelius, y se desaparecía, y ahí precisamente en esa finca fue donde quemó su 10ª sinfonía, la arrojó a la chimenea en un desplante de, pues yo creo que de alcoholismo hasta sus últimas consecuencias. Entonces, acerquémonos a los creadores con un poco más de democratización de la información y menos mitos, porque claro, también nosotros nos protegemos en la versión romántica, ¿no? No, es que ese día estaba yo particularmente inspirado. Entonces ponemos barreras. Y lo que queremos son más creadores, más y mejores creadores, ¿no? Y que todo el mundo participe y que sepa, como en Islandia. Islandia es un caso fantástico, porque en Islandia, si bien no es el primer país en lectura, porque hay otros países que leen más horas, es el país que tiene mayor número de autores. 1 de cada 10 ciudadanos es un autor. Es como los chapanecos, ¿no? A cualquier provocación es un poeta, seguro es un poeta. Bueno, pues así, allá 1 de cada 10 personas es autor de un libro. ¿Por qué? Por las sagas familiares, porque se reúnen a platicar las sagas familiares, que era un poco lo que hacía la COSEPED, ¿no? Reproducía esto de escuchar cómo rebotaba el público, y un día me dijo, pues, lo pongo ahí en el libro, es que no saben que están trabajando para mí, ¿no? Entonces yo les leo el cuento y veo cómo reaccionan, y cambio un adjetivo, pongo un punto y coma, y entonces al final, ya que tengo el cuento, gracias a la colaboración silenciosa del público, entonces ya por fin lo imprimo. Antes no lo imprimo. Nos quedan muy pocos minutos, Romeo, yo creo que sí, hay que abrirlo al piso, ¿no? Están comentando eso. No sé si tengamos tiempo para 1 o 2 preguntas, o si no, prefieran acercarse al autor que les sirve en particular. Es que todo está clarísimo sobre la creación. Ahí hay un par de preguntas. Yo creo que tenemos tiempo para 2 y ya los Hola, muchas gracias. La verdad es que a mí me encantaría muchísimo conocer cuál fue la primera inspiración que a los 22 años te llevó a escribir esas primeras palabras, si fue a través de que leíste otros libros o alguna experiencia que tuviste, no sé, conociendo, explorando el mundo, lo que dijo, bueno, voy a escribir este primer libro, ¿no? Esta primera novela. La verdad sea dicha, es que en la libreta azul lo que hay es poemas. Yo creo que todos los jóvenes pensamos que en algún momento que la poesía es más fácil, ¿no? Y no nos damos cuenta que lo más exigente es la poesía. Y yo envié un par de poemas que publicó Said en aquello de recuento de, ¿cómo se llama? La poesía, ¿te acuerdas aquello? Recuento nuevo recuento de poesía, o no sé qué. Y en la introducción hay un caso muy raro, un tal Federico Reyes y un Federico Reyes H. Tengo 2, ¿será el mismo? Y pues sí, era el mismo. Era el mismo. ¿Por qué? Yo creo que pensamos que la poesía nos permite un acercamiento, y ese fue mi caso, una búsqueda de soledad, y la libreta azul
me facilitó eso, poder estar conmigo mismo y empezar a deslizar la pluma, y lo que salió de ahí, algunos se publicaron, pero con seudónimos, ¿no? Y de ahí el brinco fue básicamente decir, necesito estar conmigo mismo, y la escritura ordena mis ideas. Y así apareció Luciano Talbeck, y anda por ahí todavía, creo, eso me han dicho. Luciano es el personaje de la primera novela, voy a eso. Acá había otra pregunta, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Federico, por la hermosura de tu libro, que todavía no lo leo, pero escuchando a Carmen Villoro describir y presentar a Federico, me inspira. Mi pregunta, Federico, es, ¿cuál ha sido tu mayor desafío para escribir? ¿Perdón? Tu mayor desafío para escribir, y escribir siempre, porque deciste que de hace 22, pero luego has seguido en este oficio, ¿no? Y creo que con muchas producciones. Te voy a contestar con una frase de Huxley, que puede ser muy vanidosa. El arte no me cuesta trabajo, la vida sí. O sea, controlar todo lo que acontece alrededor tuyo y ser capaz de cuidar tu tiempo para crear, eso es lo difícil. Una vez que te das la oportunidad, yo creo que si todos nos la damos, todos tenemos impulsos creativos, en pintura, en música, en fin. Lo difícil es el entorno. Yo veo, por ejemplo, cómo los instrumentos ahora nos están dominando, y realmente me pone muy nervioso, porque en lugar de que nosotros los gobernemos, ellos nos gobiernan, ¿no? Cuando Henry Ford creó el forte, lo creó pensando en que los farmers, los granjeros, llevaran sus productos a las ciudades más cercanas, intercambiaran productos y se fueran otra vez a su granja con lo que necesitaban. Nunca se imaginó que iba a haber atropellados, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que empezó a haber atropellados, porque las carretas, por supuesto, iban mucho más lento. Y entonces tuvieron que empezar los reglamentos de tránsito, tuvo que haber una serie de condiciones. Era un instrumento. El hacha puede ser un instrumento fantástico o puede ser terrible, ¿no? Y no les digo de un cuchillo de carnicero encarnado así a través de una cortina de plástico, ¿no? Bueno, pues sí, con una mujer desnuda detrás, bueno, puede ser terrible, pero el cuchillo para la carne es muy útil. Entonces, me da miedo que no controlemos los nuevos instrumentos. Me da miedo, por ejemplo, en qué momento la inteligencia artificial, sin una inyección de moral y sin un control ético, se pueda convertir en, a ver, ¿qué hubiera hecho Goebbels con la inteligencia artificial? Me da pánico. Entonces, creo que debemos de estar muy atentos a los efectos que esos instrumentos nos arrojan, nos provocan como seres humanos íntegros, o sea, en todo lo que esto supone, ¿no? Como una unidad. Pero te digo, creo que lo difícil es lo otro, y tener la disciplina, y además necesita apostar uno a sí mismo, ¿no? Decir, pues eso es lo que me gusta, no sé cómo me va a ir, pero si yo me siento bien conmigo mismo, pues es mi recompensa, ¿no? Y eso también es una gran recompensa. Te agradezco tu pregunta enormemente. Muchas gracias a todos. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda todavía en la sala para que Federico firme algunos ejemplares. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a Carmen Villoro y a Federico Reyes Heroles. Gracias.